El discurso de la presidenta venía bien. Venía hablando de un país de fantasía, con algunas cosas ciertas y otras no ciertas. Es lo que siempre pasa con la visión, la concepción del país que tiene la presidenta. Pero aparecieron los carteles de la AMIA y ahí la presidenta enfureció. Fue este el momento. A los que me ponen cartelitos para que hable de la AMIA hablo desde el año 94. Desde la AMIA estoy desde el año 1996, cuando denuncié a Galeano y a todos los que encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. De la AMIA hablo con los familiares desde el año 96, apoyándolos y ayudándolos. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas, reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino. De la AMIA hablo, de la AMIA hablo, de la AMIA hablo, diciendo que se quiere demorar el juicio de encubrimiento desde el año 2002 de autoridades argentinas, de los servicios de inteligencia que cubrieron y encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. Han pasado 21 años, han pasado 21 años, han pasado 21 años y no tenemos un solo condenado ni un solo preso por AMIA. No necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decirles también que un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, presidente de la AMIA, está procesado en juicio oral por haber traicionado su religión y asociación. No me vengan a hablar de la AMIA. Tan enfurecida estaba la presidenta de la República que, fíjense, dijo, de la AMIA hablo como ningún presidente de Naciones Unidas. Cometió un error. El primero que habló fue su esposo. Tan enfurecida estaba que hasta le olvidó esto a su esposo. Doctora Ginsberg, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Con está? usted habla la presidenta? ¿Habló la presidenta últimamente? ¿La llamó? ¿Se comunicó? ¿Tiene un diálogo fluido con ella? No. A nosotros no nos recibió. Ah. Por supuesto que en su momento le pedimos una audiencia cuando justamente ella hizo público un pedido acerca de si alguien tenía alguna propuesta para superar el fracaso del memorando. Que fue el año pasado. Que fue el año pasado. Nosotros de inmediato nos expresamos a través de un comunicado de prensa y le pedimos una audiencia diciendo que nosotros teníamos una propuesta para hacerle. De hecho, estaba tan enojada que ni siquiera pudo leer lo que decían los carteles. Y los carteles precisamente decían eso, que nosotros tenemos un proyecto de ley y en verdad es una vía de superación de toda esta impunidad que ella denuncia, como si los 12 años del gobierno de ella y su marido no tuvieran nada que ver. Efectivamente, el valor de la doctora Ginsberg es que siempre ha pedido esto, el tema de los archivos, lo viene pidiendo desde siempre, la apertura de los archivos desde siempre, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué cree que no se abren los archivos? Bueno, porque justamente allí se puede poner en evidencia el entramado de complicidades y de la criminalidad misma del aparato del Estado. Cuando la presidenta le reclama a los que pusieron los carteles que se lo muestre al Poder Judicial, y ella misma acaba de, lo acaban ustedes de mostrar, ella misma reconoce el fracaso de ese Poder Judicial. Es obvio que el reclamo tiene que ser al presidente de la Nación. ¿A quién otro se le puede pedir la apertura de los archivos? Que pueden mostrar justamente ese entramado de complicidades y de la criminalidad de todo el aparato del Estado. Hay una realidad muy fuerte frente a esto, de esta... ¿Ustedes tienen algún atisbo, alguna sospecha de por dónde iría esto? ¿Alguna vez pudieran tener
alguna punta de ovillo diciendo, mire, tenemos esta pequeña información que nos dice que las cosas van por acá? El problema es el siguiente. Nosotros no somos investigadores. Con este proyecto de ley tampoco pretendemos competir con los jueces, ni con los fiscales, ni con nadie, porque el atentado al AMIA ha sido un crimen político. Y en este sentido es que hace falta una comisión investigadora de un crimen político, una comisión investigadora política. Por eso la presidenta ayer se puso tan nerviosa, porque el reclamo es un reclamo del orden de lo político y es la respuesta que hace falta dar. Entonces, lo que nosotros planteamos a través de este proyecto de ley es justamente hacer una investigación integral de lo que ha ocurrido, del contexto en el que el atentado se produjo, de por qué se sabía, se encubrió antes, se encubrió durante y se encubrió después. Este es el abordaje que nosotros proponemos y, por supuesto, ese trabajo producido por la comisión formará parte de un informe que se le entregará a los jueces, porque obviamente nosotros no renunciamos a la exigencia de juicio y castigo, que la presidenta ayer lo planteó como si fuera algo ajeno a ella. La presidenta cada vez que puede, no lo hizo ayer, pero en muchas cadenas nacionales lo ha dicho, dice que Néstor Kirchner abrió los archivos, que es más, ellos fueron los primeros que abrieron estos archivos y muestra casi como un éxito de gestión. ¿Qué es lo que abrió Néstor Kirchner, lo que permitió que se abriera? ¿Y qué es exactamente lo que piden ustedes? Porque aquí se confunde mucho a la gente. Sí, yo creo que lamentablemente es eso lo que impera, ¿no? Una enorme confusión. Lo que firmó Néstor Kirchner y con anterioridad también el expresidente Duhalde fueron una serie de decretos en donde fueron presentados como que se abrían los archivos secretos de la AMIA. Cuando uno lee el contenido de esos decretos y además se pregunta por qué tanta cantidad, porque si es cuestión de abrir los archivos es ábranse, punto y aparte. Claro. Pero no fue así, justamente porque cada uno de ellos muestra la limitación de esa apertura. Por eso nosotros decimos que los archivos no fueron abiertos. Lo que en algún momento se mostró en dependencias, por ejemplo, de la ex-CIDE, fue documentación que acompañaba la instrucción judicial de Galeano. Esos no son los documentos secretos. Pero si nosotros tenemos experiencias recientes, como por ejemplo la de Estiuso, cuando todavía era jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de este gobierno, salió a decir que no podía decir quién puso la bomba en la AMIA porque es un secreto de Estado. Bueno, hoy Aníbal Fernández dijo que no existen. Bueno, los secretos de Estado no son chismes de barrio, se fundamentan en documentación. Ahora, Aníbal Fernández dice que no existen y, sin embargo, hace un par de días atrás, Miguel Ángel Toma pedía públicamente que se desclasificara el informe de inteligencia que él elaboró junto con la CIA y el Mossad. Es más, fue este mismo gobierno quien cuando Nisman presentó su denuncia, después de muerto, salió a decir que se abrían los documentos, las grabaciones que Nisman acompañaba con esta denuncia. Y no era solo de esto, hubo 8 años de escuchas telefónicas. Todo eso es apenas una pequeña muestra de toda la documentación secreta que existe. Por supuesto hay un tema además que quiero marcar, ¿no? Porque, y cuando una persona tiene coherencia, así como cuando señalamos sus contradicciones, las marcamos. La doctora Kirchner ha tenido enorme coherencia en la crítica a Estiuso y también fue crítica de la gestión de Nisman, esta que el gobierno apoyó y ahora critica, ¿no es cierto? Realmente. Sí, es interesante porque esa contradicción la plasmó ayer la presidenta misma, cuando por un lado aventuró una especie de involucramiento de Siria, pero fue ella misma la que sostuvo la acusación contra Irán hasta antes del memorando. Fue el expresidente Kirchner quien, de alguna manera, lo puso a Nisman. Ella cometió allí una especie de lapsus, lo puso a Nisman a cargo de todo esto. Porque es muy importante esto, y obviamente uno se encuentra con el pasado y también el futuro, que a ustedes les preocupa, porque obviamente esto es lo que pasó, uno espera que en algún momento se esclarezca. Y es muy importante traer a colación esto, porque ahora que se habla como de la pista siria olvidada, esa fue la pista que siguió Galeano, en donde fundamentalmente cayó todo por todos estos episodios de corrupción, ¿no es cierto?, que se mencionaban. Sí, una de las tantas. Es decir, aquí lo impresionante es ver cómo después de 21 años tenemos un gobierno que en lugar de hablar
acerca de una posible superación de este problema, habla de todos los errores del pasado, de los propios como si no fuera responsable, y los familiares de las víctimas no tenemos respuestas aún, más que impunidad. Nosotros tenemos este proyecto que es concreto, que tiene un número de ingreso en la Cámara de Diputados y en el Senado. Tiene una posibilidad concreta de ser debatido. Lo único que hace falta es que la presidenta, que habla tanto de la AMIA, le diga a sus legisladores que vayan al debate y que se trate este proyecto de ley. ¿Qué significa para ustedes la todavía vigencia del memorándum? Porque más allá de que Irán no lo aprueba, todavía no está derogado como tal. Sí, en verdad el memorando hoy no tiene ninguna importancia, porque aun cuando se derogue, tampoco va a traer luz, tampoco va a aportar su derogación al esclarecimiento del atentado, como no lo aportó justamente su propia redacción y aprobación como ley. Mire, puede haber infinidad de caminos distractivos. Uno puede ser que en el Congreso, en las próximas sesiones, se enfrasquen en el debate por derogar el memorando, inconducente. El otro puede ser que se enfrasquen en una polémica por el juicio en ausencia, que es inconstitucional, que es un juicio sin testigos, sin acusados, inconducente. Nosotros lo que proponemos es que se debata este proyecto de ley, que tiene una propuesta concreta de superación de este cuadro de impunidad de los 21 años que se queja la presidenta. Doctora Ginsberg, ¿usted le encuentra alguna explicación de por qué el gobierno se embarcó en este memorándum? Vamos a suponer que con buena fe, con tanta esperanza de lograr algo que era claramente imposible de lograr. El gobierno se embarcó en el memorando como parte de un cuadro del tablero geopolítico internacional que la propia presidenta critica, en donde tanto el gobierno de Obama como el Departamento de Estado cambió la orientación en relación a sus vínculos con Irán. Lo que hasta ayer había sido una acusación contra el eje del mal, a la cual el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se subieron, luego dejó de serlo porque los Estados Unidos fueron a un acuerdo con Irán, que todavía no concretaron, pero esas vías de negociación se empezaron a encaminar. En ese marco, la Argentina no iba a quedar afuera de ese nuevo cuadro político. Y por supuesto, el obstáculo que había era el tema de la AMIA. Si la acusación contra Irán fue una construcción política, ¿por qué no desarmarla y construir otra, acorde a las reglas más actuales de los vínculos entre los estados? Y eso fue el papel que vino a cumplir el memorando. Pero lo importante de todo esto es poner en evidencia que ni lo uno ni lo otro nos va a llevar a conocer la verdad, que es lo único que nos importa. Y esto creo que es el problema que propone concretamente nuestro proyecto de ley, y es el tema que la presidenta no quiere abordar, y por eso se puso tan nerviosa, porque saber la verdad del papel que jugó el Estado argentino en este crimen es casi subversivo. Doctora Ginsberg, la última, porque obviamente hablamos de estas cosas, de los proyectos. ¿Y cómo es humanamente ser familiar de una víctima y vivir 21 años en medio de la impunidad? Y es terriblemente doloroso, Nelson, pero es terriblemente doloroso para todos los argentinos, porque no se puede vivir en este estado, no se puede vivir sin saber la verdad de lo que ocurrió. No se puede vivir sin ver que los responsables purguen sus crímenes detrás de las rejas. Esto es tan elemental, pero para cualquier familiar de cualquier crimen que todavía impune en nuestro país, es lo único que queremos. Tienen que pagar sus culpas, tienen que ir presos. Y está claro que este Poder Judicial y todos los gobiernos que atravesaron el país desde el 94 para acá han sido totalmente inútiles en proveernos eso. La propuesta que nosotros tenemos aporta en ese sentido, para poder humanamente vivir en un país mejor. Doctora Ginsberg, muchas gracias. No, al contrario.